Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre las complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Yo soy el doctor José Gerardo Ayala Villarreal, profesor del Departamento de Medicina Interna y del Servicio de Endocrinología de la Facultad de Medicina y Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Recordándoles que esta plática es solamente un complemento y de ninguna manera sustituye a la clase que tienen ustedes programada. El día de hoy vamos a hablar sobre las complicaciones agudas de la diabetes mellitus y podemos identificar que existen tres complicaciones. La primera es la hipoglicemia en el paciente diabético. La segunda es la cetoacidosis diabética y en tercer lugar vamos también a hablar sobre el estado hiperosmolar hiperglicémico no cetósico. En primer lugar vamos a hablar de la hipoglicemia en el paciente diabético, que viene siendo de las tres la complicación más frecuente. Hay que recordar que la hipoglicemia no es una enfermedad, sino es un hallazgo de laboratorio asociado con un conjunto de síntomas y signos característicos que reflejan una cantidad inadecuada de glucosa en el cerebro con una actividad compensatoria del sistema nervioso simpático. En realidad lo que pasa en estos pacientes es que va a suceder cuando la producción de la glucosa es reducida o la utilización está aumentada. Podemos tener varias definiciones de la hipoglicemia. Por ejemplo, la definición bioquímica vendría siendo cuando la glucosa en sangre es menor de 70 miligramos por decilitro. La definición funcional vendría siendo el nivel sérico de glucosa en el cual se detecta disfunción neurológica asociada o no a síntomas adrenérgicos. Y por último, podemos definir a la hipoglicemia el estado en el cual se produce la tríada de Whipple. ¿Qué quiere decir la tríada de Whipple? Es la concentración baja de azúcar asociada con un conjunto de síntomas adrenérgicos que ceden con la administración de carbohidratos. Entonces, si esto ocurre, podemos estar con seguridad diciendo que se trata de una hipoglicemia. La hipoglicemia se puede clasificar dependiendo del nivel de azúcar. Hablamos de una hipoglicemia nivel 1 cuando la hipoglicemia está por abajo de 70 miligramos por decilitro, que es una cifra suficientemente baja que va a requerir un tratamiento con carbohidratos de acción rápida y va a requerir por parte del médico un ajuste en la dosis de la terapia para reducir la glucosa. La hipoglicemia nivel 2 se refiere a una glucosa por abajo de 54, que es una cifra suficientemente baja para que el paciente reciba un tratamiento adecuado para corregir la hipoglicemia, ya sea la administración de carbohidratos o en su defecto tendrá que ser llevado al hospital para corregir su problema. Y el nivel 3, no se necesita tener ningún nivel de azúcar. Generalmente son pacientes que tienen niveles de azúcar disminuido, pero lo más importante en ellos es una hipoglicemia asociada con deterioro cognitivo grave que requiere asistencia externa para la recuperación. Estos son los pacientes que son llevados a emergencias y ahí en emergencias se les administra glucosa intravenosa para resolver el problema. La hipoglicemia tiene una prevalencia en diabetes mellitus tipo 1 alta. Hipoglicemia severa se puede encontrar hasta en 1/3 de los pacientes con diabetes.
Igualmente, hipoglicemia leve o moderada la vamos a encontrar en los pacientes frecuentemente, los pacientes tipo 1 que están recibiendo, por supuesto, insulina, y se ha observado que niveles de glucosa por abajo de 50 miligramos se ha observado en un 50 de los pacientes a cualquier hora del día. O sea, es muy frecuente en los pacientes que están recibiendo insulina, y por lo tanto necesitamos a estos pacientes educarlos muy bien para que reconozcan los síntomas tempranos de la hipoglicemia y se pueda revertir. La prevalencia en diabetes mellitus tipo 2 es más rara, es menos frecuente. Hay muy pocos estudios, hay 2 estudios, uno que se hizo en Suiza y otro en Suecia, en el que reportan una incidencia de 0.2 y 0.9 pacientes con hipoglicemia severa, en coma, pacientes por año, respectivamente. La mortalidad de la hipoglicemia es mucho mayor en los pacientes diabéticos tipo 2, llegando a ser de un 10% o más, mientras que en los pacientes diabéticos tipo 1 la mortalidad es de un 3 a un 5%. En esa transparencia podemos ver la respuesta a la hipoglicemia en sujetos normales, poniendo atención en los niveles de 55, cuando empiezan los pacientes a tener síntomas iniciales que vendrían siendo los correspondientes a la respuesta adrenérgica, con sudoración, ansiedad, hambre y temblor. Posteriormente, cuando los niveles de glucosa están por abajo de 50, empieza a haber una disfunción cognitiva. Si la hipoglicemia continúa descendiendo, vamos a tener letargia y obnubilación. Si desciende más, podemos tener coma, inclusive ya a niveles de 20 miligramos por decilitro, los pacientes empiezan a tener o a presentar convulsiones. En la parte superior podemos ver que a partir de los 80 miligramos por decilitro, empieza ya a haber una respuesta del organismo, disminuyendo la secreción de insulina, y posteriormente, si a medida que va descendiendo el nivel de glucosa, vamos a tener una secreción de glucagón, y luego viene la secreción de epinefrina y la secreción de cortisol, y ya en niveles más abajo es cuando empiezan a ver los síntomas de tipo adrenérgico que describimos. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona presenta hipoglicemia? Lo que sucede es que la hipoglicemia va a desencadenar una serie de reacciones contrarreguladoras para proteger al cerebro. A esto le llamamos un mecanismo endocrino de defensa. Y este mecanismo endocrino va a hacer que se secreten ciertas hormonas, como son el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. Cada una de ellas va a hacer su función para tratar de aumentar los niveles de glucosa. Por ejemplo, el glucagón aumenta la producción de glucosa hepática a través de la glicogenólisis y gluconeogénesis. La epinefrina, a su vez, en hígado y en músculo, aumenta la glucogénesis. Inhibe la secreción de insulina, inhibe la utilización de la glucosa en tejidos periféricos, es responsable de los signos y síntomas que los pacientes inicialmente presentan, y además estimula la secreción del glucagón. La norepinefrina tiene las mismas acciones que la epinefrina que acabamos de mencionar. El cortisol, que también se secreta en una persona que tiene hipoglicemia, aumenta el sustrato para la glucogénesis, inhibe la utilización de la glucosa en los tejidos periféricos, y la hormona de crecimiento inhibe la utilización de glucosa en los tejidos periféricos para que ésta sea utilizada por el tejido nervioso.
Vamos a mencionar ahora las causas de hipoglicemia que pueden tener los diferentes pacientes. Empezaremos a hablar de las causas de hipoglicemia en los pacientes con diabetes tipo 1. Lógicamente, una de las causas viene siendo la omisión de las comidas, ¿verdad? Un paciente que tiene un tratamiento con diabetes tipo 1, pues debemos de recomendarle que no omita comidas y que sus comidas estén balanceadas en cuanto a la cantidad de calorías para evitar que vaya a ocurrir una hipoglicemia. La insulina no respeta si el paciente tomó sus alimentos o no los tomó. La insulina trabaja y es por lo tanto que el paciente debe ser educado en cuanto a su alimentación. Hablando de la insulina propiamente, pues la insulina también puede causar hipoglicemia cuando el paciente está recibiendo regímenes inapropiados de insulina. Por ejemplo, si se aplica una insulina de acción intermedia, como sería la NPH, en una sola dosis, pues eso puede ocasionar que el paciente tenga hipoglicemias, o si el paciente está recibiendo dosis altas de insulina, pues también esto va a suceder. La falta de educación en cuanto a la rotación de los sitios de la aplicación de la insulina, pues eso puede también ocasionar que exista una variabilidad en la absorción día a día de la insulina, y eso puede ocasionar también que el paciente presente hipoglicemia. Otra causa también de hipoglicemia vendría siendo la hipoglicemia facticia. Esto ocurre cuando el paciente, por llamar la atención, voluntariamente se aplica más cantidad de insulina de la que necesita y presenta hipoglicemias, y eso a veces es un dolor de cabeza para el médico para tratar de identificar cuál es la causa, porque el paciente no le va a decir que está haciendo esto. Y también, bueno, cuando el paciente ya empieza a tener insuficiencia renal crónica, pues va a haber una disminución en la depuración de insulina, y por eso también eso puede ocasionar hipoglicemia. Es muy importante que ustedes sepan en qué consiste el fenómeno de Somogyi, que es un fenómeno descrito hace muchos años, y es una hipoglicemia seguida de hiperglicemia de rebote. Esto, lo que pasa en estos pacientes es que reciben insulina de más y sin darse cuenta los pacientes presentan datos de hipoglicemia que se manifiesta con una hiperglicemia de rebote. Entonces, si nosotros no tenemos idea de que esto puede estar ocurriendo en un paciente, pues pudiéramos estarle, en lugar de bajarle la dosis de insulina, estuviéramos aumentándole la dosis de insulina con más problemas de hiperglicemia. Existen algunas maneras de poder saber o sospechar que existe este fenómeno cuando existen niveles inestables de glucosa con fluctuaciones entre hipo e hiperglicemia. Esto nos puede hacer sospechar esta posibilidad. La otra posibilidad es que exista un aumento de los niveles de glucosa a pesar de un incremento en la dosis de insulina, cuando el paciente despierta con cetonuria en ausencia de glucosuria, o cuando el paciente despierta con cefalea, o cuando un paciente está recibiendo dosis altas de insulina. Por ejemplo, en niños están recibiendo dosis mayores de 1 unidad por kilo, o en adolescentes o adultos que reciben 1.5 unidades por kilo de peso al día. Eso nos puede hacer sospechar de este fenómeno de Somogyi. Otras causas de hipoglicemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 vendrían siendo pacientes que tienen mecanismos de contrarregulación deficientes. A veces hay pacientes que tienen muchos años de ser diabéticos y estos mecanismos de contrarregulación se ven afectados, no van a responder en forma adecuada, y eso puede precipitar que el paciente tenga más episodios de hipoglicemia. Igualmente, si el paciente tiene una enfermedad hepática, si existen otras deficiencias endocrinas, si el paciente consume alcohol, o si el paciente está consumiendo medicamentos,
o cuando el paciente tiene lo que le llamamos hipoglicemia sin alerta, o sea, cuando los sistemas de regulación están alterados y el paciente no presenta los síntomas adrenérgicos. Esto es peligroso porque no va a tener síntomas adrenérgicos, sino lo que va a tener van a ser síntomas de una depresión de glucosa en el sistema nervioso central que puede llegar rápidamente al estado de la inconsciencia. Hablando de medicamentos, es una lista muy grande de medicamentos que pueden producir hipoglicemia, y nosotros cuando tenemos un paciente que está teniendo hipoglicemias debemos de hacer una historia minuciosa tratando de ver qué medicamentos está tomando y tratar de ver si esos medicamentos que está tomando pueden o no causar hipoglicemia, porque es una lista bastante grande, y si no hacemos esto de un inicio, pues vamos a estar batallando, tratando de encontrar otra causa, cuando la causa la tenemos ahí enfrente de nosotros, porque pues va a ser muy fácil remediarla al quitar el medicamento que está causando la hipoglicemia. Podemos también identificar en nuestros pacientes algunos factores de riesgo en pacientes que están tratados con insulina. Por ejemplo, si el paciente ha tenido un inadecuado entrenamiento y pobre adherencia al tratamiento, si el paciente está haciendo intentos para mantener la glucosa normal, si la diabetes mellitus es de larga evolución, si el paciente, como ya mencionamos, tiene una hipoglicemia sin alerta, si el paciente tiene hipoglicemias nocturnas, o si existe el antecedente de una hipoglicemia severa, eso ya lo va a poner en riesgo al paciente de volver a presentar otra hipoglicemia. Las causas de hipoglicemia en los pacientes diabéticos tipo 2, sobre todo los pacientes que están recibiendo tratamiento con hipoglucemiantes que son secretagogos, como serían las sulfonilureas, pues pueden presentar hipoglicemia si el paciente tiene un retardo en el consumo o disminución en la cantidad de alimento, si hace un ejercicio severo, si ingiere alcohol, si está tomando algún medicamento, si tiene una enfermedad hepática y sobre todo si tiene insuficiencia renal. Entonces, estos pacientes que están recibiendo sulfonilurea, tenemos que educarlos muy bien acerca del plan de alimentación, que eviten la omisión de comidas, igualmente hablarles sobre el uso del alcohol, del ejercicio, y vamos a tener que estar también muy al pendiente sobre el desarrollo de una insuficiencia renal, porque esto puede hacer que el medicamento aumente su vida media y esto ocasione hipoglicemia. Existen algunos medicamentos que están aquí enumerados que también pueden aumentar el efecto hipoglicémico de la sulfonilurea por diferentes mecanismos, desplazándolo del sitio de unión con la albúmina, prolongando su vida media o una disminución en su excreción. Estos medicamentos, si hay necesidad de que el paciente los tome, deberemos de tener mucho cuidado en el seguimiento de los niveles de la glucosa. La hipoglicemia la podemos clasificar también desde el punto de vista clínico en tres tipos. La hipoglicemia leve, en el cual va a haber solamente síntomas adrenérgicos, como sería el temblor, las palpitaciones, la sudoración, la sensación de hambre, cierto nerviosismo, irritabilidad, puede haber también náuseas y vómitos. En este momento, cuando el paciente tiene este tipo de síntomas, pues él va a poder corregir su problema. Si el problema no se corrige, entonces el paciente va a tener síntomas moderados, porque ya va a haber una neuroglucopenia, en el cual el paciente puede empezar a tener cefalea, cambios de conducta, adormecimiento, debilidad, confusión, disminución de la atención, alteración de juicio, y pueden también tener hipotermia. En este nivel el paciente ya va a tener dificultad
para que él solo pueda abortar el problema. Por eso es muy importante educar bien a nuestro paciente para que identifique los síntomas de una hipoglicemia leve y los pueda corregir. Y una hipoglicemia severa vendría siendo ya cuando el paciente tiene datos del sistema nervioso central ya más serios, como sería inconsciencia, coma o convulsiones. El manejo de la hipoglicemia va a depender del grado que tenga de hipoglicemia. Si se trata de una hipoglicemia leve, ya mencionábamos, con los síntomas adrenérgicos, el paciente va a poder resolver esto con la administración de 10 a 15 gramos de carbohidratos por vía oral, que vendría siendo el equivalente a 120 o 180 mililitros de líquidos con carbohidratos, como sería algún refresco que no sea dietético, 5 o 6 pastillas de caramelo dulce, 15 centímetros de miel o 4 cucharadas de azúcar. Si el paciente tiene una hipoglicemia durante la noche, también se dará de 10 a 15 gramos de carbohidratos, como lo mencionamos, seguidos de una mezcla de carbohidratos de acción prolongada y proteínas, como por ejemplo una taza de leche o media taza de leche y 4 galletas. Hay que recordar que los alimentos con grasa deben de ser evitados porque retardan la absorción de carbohidratos. Por ejemplo, la nieve o chocolate no serían buenas opciones para el tratamiento de la hipoglicemia. Cuando el paciente tiene una hipoglicemia severa, entonces el paciente deberá de ser llevado al hospital para ser tratado. Algunos pacientes, sobre todo pacientes infantes, en niños, les pedimos que tengan a la mano una ampolleta de glucagón para que los padres puedan aplicárselo en caso de que suceda una hipoglicemia que no pueda ser tratado con la ingestión de carbohidratos, que le apliquen de 0.5 a 1 miligramo por cualquier vía intramuscular, subcutánea o intravenosa, antes de llevarlos al hospital, ¿verdad? Ya llegando al hospital, ahí el médico deberá de tratar la hipoglicemia con soluciones intravenosas, administrar 20 mililitros de glucosa al 50% o un bolo de 50 mililitros de glucosa al 20%. Dependiendo de la respuesta, el paciente deberá de ser continuado con una infusión de glucosa al 10 o al 20%. Va a ser muy importante encontrar el origen de la hipoglicemia, porque esto va a depender del origen, si el paciente debe de ser internado o no. Por ejemplo, si el paciente es internado por una hipoglicemia en el cual el paciente estuvo recibiendo sulfonilureas de larga duración, pues este paciente, aparte de resolverle su problema de inmediato, deberá de ser admitido, porque si lo mandamos a casa es probable que regrese más tarde de nueva cuenta con un problema de hipoglicemia. Entonces estos pacientes deberán de ser internados. Igualmente, el caso de pacientes que están recibiendo insulina de acción prolongada también deberán de ser internados. Pero si la hipoglicemia fue causada por una dosis de insulina de acción rápida, ultra rápida, pues puede ser que podremos mandarlos a casa con algunas recomendaciones específicas para que sea tratado en casa. Existen algunos efectos adversos de la hipoglicemia. Efectos agudos vendrían siendo cambios de conducta y alteración del intelecto, que esto va a causar incoordinación y puede causar accidentes. Inclusive una hipoglicemia aguda puede causar un infarto del miocardio, inclusive puede causar también daño en el sistema nervioso y producir hemiparesis. Las hipoglicemias crónicas pueden también causar deterioro mental, pueden causar un síndrome que se llama síndrome del hombre encarcerado, que es una lesión a nivel del tallo, o pueden también producir un estado vegetativo. Entonces, por todas estas razones, debemos tratar de evitar que el paciente presente hipoglicemia.
Y para ello, las medidas preventivas se van a basar más que todo en la educación sobre la insulina, todo lo que conlleva. El paciente debe de entender los diferentes tipos de insulina que hay, o cuando menos saber qué tipos de insulina se está aplicando, ¿verdad? Debe también saber sobre los hipoglucemiantes orales, debe saber acerca de su dieta, acerca del ejercicio, sobre el tiempo de dormir, el fenómeno de Somogyi que puede ocurrir. El uso del glucómetro en estos pacientes es fundamental para evitar hipoglicemias. El uso del alcohol también, acuérdense que el alcohol disminuye la producción de glucogenólisis por el hígado. Entonces, si el uso del alcohol más el uso de medicamentos para bajar el azúcar, pues eso puede ser otro dato agregado negativo para la producción de hipoglicemia. Además, también el alcohol puede confundir a las personas que están cerca del paciente, confundir de que posiblemente los síntomas que tenga sea por la embriaguez de la persona y lo que está realmente teniendo sea una hipoglicemia. Entonces es muy importante también la educación sobre este tema. Igualmente el uso de medicamentos y también el uso del glucagón, que ya vimos que puede ser usado en un caso de emergencia por el paciente o el familiar del paciente. Las otras dos complicaciones agudas en el paciente diabético tienen el común denominador de que las dos van a tener hiperglicemia. La primera que vamos a ver va a ser la cetoacidosis diabética, que va a ocurrir en 2 a un 10% de los pacientes con diabetes mellitus. Tiene una mortalidad aproximada de 2.5%. Es más frecuente en los pacientes diabéticos tipo 1. Es causada por una disminución de la producción de insulina y un aumento de las hormonas contrarreguladoras. De las causas o los factores predisponentes que tenemos, las infecciones vienen siendo posiblemente la primer causa como un factor predisponente a cetoacidosis, y principalmente las causas de infección que vamos a ver en estos pacientes van a ser infecciones de vías urinarias o infección de vías respiratorias. También podemos ver otro tipo de infecciones, como serían infecciones en la piel o también problemas de tipo agudo del aparato digestivo, como sería una colicistitis o pancreatitis, etc. O también puede ser como un debut de la enfermedad, como una apertura del diagnóstico de diabetes tipo 1. O también puede ser por omisión o disminución de la aplicación de la insulina. Pacientes que están en tratamiento con bomba infusora también frecuentemente pueden tener cetoacidosis si es que ocurre un mal funcionamiento de este aparato, de esta bomba infusora. Otras causas pueden ser pancreatitis, infarto agudo del miocardio, o también por ingesta de alcohol. Y en un 5% no tenemos un factor predisponente conocido. Dentro de la patogenia de la cetoacidosis, podremos decir que la cetoacidosis se va a producir por una deficiencia de insulina con un aumento de la actividad de las hormonas contrarreguladoras. Los tejidos sensibles a la insulina utilizan otras vías alternas de producción de energía, como vendrían siendo las grasas. Las catecolaminas promueven la ruptura de triglicéridos a ácidos grasos libres y glicerol. El glucagón estimula la gluconeogénesis hepática. Se produce glucogenólisis hepática aumentando la hiperglicemia, y la beta-oxidación de los ácidos grasos produce ácido acetoacético, ácido beta-hidroxibutírico y acetona, que vienen siendo estos tres los cuerpos cetónicos responsables de la acidosis en estos pacientes.
La ausencia de insulina va a disminuir la captación de la glucosa en los tejidos periféricos. El glucagón, la hormona de crecimiento, y las catecolaminas van a transformar los triglicéridos en ácidos grasos libres y gluconeogénesis, aumentando el nivel de glicemia. La beta-oxidación de los ácidos grasos libres va a producir la formación de los cuerpos cetónicos que ya mencionamos, y el metabolismo en la cetoacidosis diabética cambia de metabolismo de carbohidratos a metabolismo de grasas. La depresión de volumen que se observa en estos pacientes es dada principalmente por la diuresis osmótica producida por el nivel de glucosa en sangre, y esto va a producir un déficit de agua calculado de 100 mililitros por kilogramo de peso del paciente. Aproximadamente el paciente pierde de 3.5 a 7 litros de agua. También va a existir una depresión de electrolitos, de potasio, de sodio y de cloro. La acidosis metabólica se va a producir por la retención de aniones como el ácido beta-hidroxibutírico, el ácido acetoacético y la acetona, siendo el ácido beta-hidroxibutírico el que es más ácido de los tres. Va a haber también una disminución de bicarbonato, van a tener estos pacientes un anion gap elevado, van a tener hipovolemia con producción también, pueden tener producción de ácido láctico. Estos pacientes, cuando presentan el cuadro de cetoacidosis, van a tener usualmente una evolución rápida de 24 horas. Los síntomas más tempranos van a ser poliguria, polidipsia y pérdida de peso. Van a tener también hiperventilación y pueden tener dolor abdominal, más náuseas y vómitos, que se correlaciona con la severidad de la acidosis. Estos pacientes pueden tener también cambios en el sistema de alerta, pueden tener obnubilación mental cuando el problema de la acidosis es grave, y pueden tener también signos de depresión de volumen, como sería hipotensión, y van a tener un olor característico a frutas y una respiración de Kussmaul. El cuadro clínico, como ya mencionamos, va a incluir náuseas y vómitos, intolerancia a la vía oral, dolor abdominal, taquipnea, respiración de Kussmaul, va a haber astenia, adinamia, alteraciones de la conciencia, coma, hipotensión, deshidratación e hipotermia. Estos pacientes pueden presentar los siguientes resultados del laboratorio. La glucosa puede oscilar entre 250 y 600 miligramos por decilitro. El sodio también puede ser variable entre 125 y 135 miliequivalentes por litro. El fosfato también puede ser variable, se puede encontrar también disminuido. La creatinina puede estar ligeramente elevada inicialmente. Las cetonas se van a encontrar positivas tanto en sangre como en orina. El bicarbonato va a estar menor de 15 miliequivalentes por litro. El pH arterial va a oscilar entre 6.8 a 7.3. El PCO2 arterial va a estar entre 20 y 30%. La brecha aniónica va a estar elevada y la osmolaridad también se puede encontrar elevada. La reacción de nitroprusiato es la usada por el laboratorio para la detección de los cuerpos cetónicos en sangre y en orina. Estos pacientes van a tener una acidosis metabólica con anion gap elevado, arriba de 10. La osmolaridad plasmática puede estar también elevada. El sodio pueden tener ligera hiponatremia. El potasio va a haber un déficit de 300 a 600 miliequivalentes. Estos pacientes se pueden presentar inicialmente hasta en un 5% con hipocalemia, pero usualmente van a estar normales. Solamente un tercio de ellos pudiera estar el potasio ligeramente elevado.
el fosfato va a estar también, los niveles de fosfato van a estar variables y el nitrógeno de la urea y la creatinina pueden estar elevados por el estado de deshidratación que el paciente tiene. La amilasa puede estar elevada sin necesariamente tener el paciente pancreatitis, mientras que la lipasa, si está elevada, es porque sí tiene pancreatitis. Entonces, este estudio nos puede ayudar para diferenciar aquellos casos que tienen cetoacidosis con amilasa elevada. Si tienen la lipasa elevada, pues eso nos va a ser un indicador de que probablemente el paciente, además de la cetoacidosis, tenga pancreatitis, y si la lipasa está normal, pues eso nos va a decir que la elevación de la amilasa es por el cuadro de cetoacidosis de origen que produce una amilasa elevada de origen extrapancreático. Estos pacientes pueden tener leucocitosis, sin embargo, si el paciente tiene una leucocitosis por arriba de 25,000 o que tenga bandas por arriba de 10%, eso puede ser un indicador de infección. Igualmente, estos pacientes van a tener hiperlipidemia, sobre todo hipertrigliceridemia, que se va a ir corrigiendo conforme se va corrigiendo el cuadro de cetoacidosis. Los criterios diagnósticos para decir que un paciente tiene cetoacidosis son los siguientes: glucosa mayor de 250 miligramos, un pH menor a 7.3, un bicarbonato menor de 15 miliequivalentes, cetonemia o cetonuria, un anion gap por arriba de 10 miliequivalentes por litro. El diagnóstico diferencial de la cetoacidosis tendremos que hacerlo de un estado hiperosmolar hiperglicémico no cetósico, de una acidosis alcohólica, de una cetoacidosis por inanición, una acidosis láctica, una acidosis urémica o una acidosis metabólica inducida por medicamentos. Podremos distinguir tres tipos de cetoacidosis de acuerdo al grado de presentación en estos pacientes: la cetoacidosis leve, la cetoacidosis moderada y la cetoacidosis severa, tomando en cuenta los parámetros que están puestos en esta transparencia, en el cual el nivel de alteraciones en el sensorio es importante, en el cual en la grave hay alteraciones de estupor o coma. Igualmente los niveles de pH son también importantes. Los pacientes que tienen una hipoglicemia severa van a tener, el pH va a estar menor de 7, mientras que en una leve va a estar entre 7.25 y 7.30. Igualmente el bicarbonato en una leve va a estar entre 15 a 18, mientras que en una severa va a estar menor de 10. Para calcular el anion gap se utiliza esta fórmula que nos va a dar un anion gap normal de 8 a 12 miliequivalentes por litro. Ya vimos que estos pacientes con cetoacidosis van a tener anion gap por arriba de 10. Antes de iniciar el tratamiento tendremos que hacer una evaluación inicial del paciente. Vamos a tener que evaluar el estado cardiorrespiratorio, el estado de deshidratación que el paciente tiene, el estado mental y tratar de identificar el factor precipitante. Además, tendremos que hacer los estudios que ya antes mencionamos, como sería la glucosa sérica, electrolitos, calcular el anion gap, una química sanguínea, una biometría hemática, un examen general de orina, solicitar determinación de cetonas en orina, cetonas séricas, una gasometría venosa y hacer algunos otros estudios adicionales dependiendo de la situación, como serían cultivos de orina, esputo y sangre, medir lipasa y amilasa y hacer una radiografía de tórax. Se debe solicitar exámenes de laboratorio, electrolitos y gases venosos cada 2 horas por 4 horas
posteriormente cada 4 horas hasta llegar a tomarlos cada 12 horas, un monitoreo de glucosa con glicemia capilar cada 1 a 2 horas, monitoreo electrocardiográfico. De preferencia estos pacientes deben de estar en terapia intensiva con un monitoreo cercano en las primeras 24 a 48 horas. Los objetivos del tratamiento es mejorar el volumen circulatorio, así como la perfusión tisular, disminución de la glucosa sérica, disminución de los cuerpos cetónicos, corregir la acidosis y corregir la depresión de electrolitos. Para esto vamos a reponer los líquidos, utilizando líquidos intravenosos. Se recomienda iniciar con solución salina al 0.9. En la primera hora prácticamente vamos a pasarlo en 1 hora, el litro, ¿verdad? En un paciente adulto, sin potasio. La segunda hora vamos a pasarlo 15 mililitros por kilo con potasio. La tercera hora 7.5 mililitros por kilo con potasio. Y la cuarta hora de acuerdo a los requerimientos y necesidades. La insulina, vamos a utilizar insulina de acción rápida. Aquí no tiene lugar el utilizar otro tipo de insulina, se debe utilizar insulina de acción rápida y lo vamos a utilizar de una forma por medio de infusión continua, pero inicialmente le vamos a dar al paciente un bolo de 0.15 unidades por kilo, que vendrían siendo aproximadamente 10 unidades en la mayoría de los casos de insulina rápida, y posteriormente ponerle al paciente una infusión de insulina de 0.1 unidades por kilo por hora. Si el paciente no muestra una respuesta en cuanto a la disminución de la glicemia, más del 10%, se deberá de duplicar la dosis de insulina a las 2 horas. Igualmente tendríamos nosotros que estar pendiente de lo que va sucediendo con el estado de su acidosis, checando los niveles de bicarbonato para estar seguros que el paciente está respondiendo y, de ser necesario, aumentar la dosis inicial que ya mencionamos. Al obtener glicemias capilares menores de 200 miligramos, se cambian las soluciones a soluciones glucosadas al 5%, de tal manera que esto nos permite seguir utilizando la insulina por vía intravenosa, por infusión. Hay que reponer electrolitos, todo va a depender también del nivel de potasio que el paciente tenga. Si el nivel de potasio inicialmente está abajo de 3, ahí debemos irnos con mucho cuidado con el potasio o no reponerlo hasta que el potasio ya esté arriba de 3 y reponerlo de la manera que está puesta en esta diapositiva. Bicarbonato no es recomendable su uso en pacientes con cetoacidosis diabética y existen varias razones. Una de ellas es la producción de acidosis paradójica. Si nosotros al paciente le administramos bicarbonato en las dosis convencionales, tratando de reponer la totalidad del bicarbonato, lo que vamos a hacer es que el paciente, su centro respiratorio se detenga, aumente el PCO2, el PCO2 pasa al líquido cefalorraquídeo, mientras que el bicarbonato no pasa al líquido cefalorraquídeo, y eso produce una acidosis paradójica. Igualmente, el uso de bicarbonato va a aumentar la posibilidad que el paciente presente hipocalemia, aumenta también la hipoxia celular por un cambio de la curva de disociación de la hemoglobina a la izquierda, y finalmente los pacientes pueden tener alcalosis metabólica tardía. Por todo esto no es recomendable usarlo. Si se quiere usar, debemos de usarlo con mucho cuidado, y las dosis recomendadas
En todo caso, utilizar bicarbonato en dosis muy pequeñas, si el pH está entre 6.9 a 7, utilizar 44 miliequivalentes. Si está abajo de 6.9, utilizar 88. Y si está arriba de 7, definitivamente no utilizar bicarbonato. Cuando el paciente inicia con tolerancia a la vía oral, se inicia dieta con abundantes líquidos libres. Cuando presenta bicarbonato arriba de 18, con cetonas negativas, con glicemia menor de 250 o con infusión de insulina a menos de 3 unidades, se podrá iniciar insulina basal con insulina rápida preprandial por vía subcutánea. Cuando el paciente abre con un episodio de cetoacidosis o presenta un episodio, deberá de continuar con tratamiento a base de insulina por 6 meses si se trata de un paciente con diabetes tipo 2 y de por vida si se trata de un paciente diabético tipo 1. Hay que tener en cuenta algunas complicaciones que pueden ocurrir. Uno de ellos es el edema cerebral, es más frecuente en jóvenes y esto puede ocurrir por una disminución rápida de la glucosa y de la osmolaridad o una reposición de sodio rápido. También puede ocurrir un síndrome de distrés respiratorio del adulto o los pacientes pueden tener insuficiencia renal secundario a la depresión de volumen importante que pueden tener. Pueden tener también hipoglicemia a causa del tratamiento que le estamos dando, arritmias cardíacas por los cambios en el potasio, o pueden tener coma y edema cerebral, como ya lo comentamos. La mortalidad en pacientes jóvenes es de 3 a un 5%, en ancianos aumenta hasta en un 15 a un 30%, y con el manejo adecuado puede disminuir hasta un 0.5%. Cuando ocurre, o cuando ha ocurrido, mejor dicho, un evento de cetoacidosis, lo más importante va a ser la prevención. Vamos a tener que hablar con el paciente y decirle las medidas que debe de tomar para evitar que vuelva a ocurrir un caso de cetoacidosis. La tercera complicación aguda de la diabetes viene siendo el estado hiperosmolar no cetósico, también llamado estado hiperosmolar hiperglicémico no cetósico, que se trata de una descompensación metabólica grave y en ocasiones letal. Tiene una mortalidad de un 20 a un 30%. Un tercio de los casos pueden considerarse estados mixtos, ya que el grado de hiperosmolaridad y la cetosis pueden estar presentes. La mayoría de los pacientes son secundarios a enfermedad grave concurrente, como sería sepsis. Sin embargo, la muerte en muchos casos es el resultado de un error terapéutico. Este estado hiperosmolar no cetósico es una complicación casi exclusiva de la diabetes mellitus tipo 2 y es raro verlo en pacientes diabéticos tipo 1. La mitad de los casos son adultos mayores y la mortalidad disminuye considerablemente en pacientes menores de 50 años. Típicamente son adultos mayores sin diagnóstico previo de diabetes mellitus. También pueden ser pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 descompensada por alguna causa. Por definición, la glucosa plasmática debe ser arriba de 600 miligramos por decilitro y una osmolaridad sérica por arriba de 130 miliosmoles por kilogramo. Los factores precipitantes de este estado hiperosmolar pueden ser un accidente cerebrovascular, un infarto agudo del miocardio, neumonía y otras infecciones que vienen siendo la causa más frecuente,
de los factores precipitantes, pueden ser quemaduras y otros factores precipitantes también, como medicamentos, como están puestos aquí en esta transparencia, como tiacidas, diuréticos de asa, glucocorticoides, de diazóxido, fenitoína, calcio antagonistas y drogas inmunosupresoras, así también como algunos procedimientos como la hiperalimentación parenteral y diálisis peritoneal en pacientes diabéticos con enfermedad renal. Dentro de la fisiopatología, pues tenemos principalmente que el paciente va a tener una hiperglicemia importante debido a un aumento en la cantidad de glucosa, por un aumento en la gluconeogénesis hepática, por la disminución de la insulina que estos pacientes tienen, al igual que un aumento del glucagón. Esto se traduce en cambios osmóticos que pueden afectar diversos órganos, como sería el cerebro. También es importante mencionar que la excreción renal de glucosa en estos pacientes por el estado hiperosmolar es reducida, lo cual incrementa más los niveles de glucosa de estos pacientes. La hiperglicemia induce una intensa diuresis osmótica, una reducción de volumen extracelular efectiva, un incremento de los factores inhibidores de la insulina y un incremento de las hormonas estimulantes del glucagón. Una disminución de la utilización de la glucosa e incremento de la producción de glucosa. En contraste con la cetoacidosis, como ya mencioné, la excreción renal de la glucosa está disminuida por depresión severa de volumen. Como consecuencia, un incremento rápido de los niveles de glucosa, la producción de cetonas es menor que en la cetoacidosis al no existir una deficiencia absoluta de insulina. La hiperosmolaridad inhibe también la lipólisis y esto hace que no se produzcan los cuerpos cetónicos. Los ácidos grasos libres en este estado hiperosmolar son menores que en la cetoacidosis diabética, lo que influye en tener menos sustrato para la cetogénesis. Estos pacientes van a tener una deshidratación extrema. Lo que sucede en estos pacientes, a diferencia de la cetoacidosis, es que no acuden a pedir atención médica porque no tienen los mismos síntomas que los pacientes con cetoacidosis. Es decir, los pacientes con cetoacidosis generalmente acuden por intolerancia a la vía oral y además por los problemas de hiperventilación que tienen. Estos pacientes no, estos pacientes pueden pasar semanas orinando y tomando líquidos sin darse cuenta hasta que el problema se hace ya agudo con una deshidratación extrema. Van a tener hipotensión, pueden tener hipotensión ortostática. Estos pacientes no van a tener una respiración de Kussmaul y no va solamente en aquellos casos de que exista acidosis láctica sí pueden tener hipernea. Pueden tener también distensión gástrica o pueden tener hilo paralítico. Van a tener un deterioro del nivel de conciencia, desde confusión a coma. Pueden existir crisis convulsivas y cuando estas existen, la mayor veces van a ser focales. Y esto es debido a que la misma hiperosmolaridad causa cierta deficiencia en la irrigación en diferentes áreas del cerebro y por eso hay focalización de estas crisis convulsivas. Además, estos pacientes pueden tener algunos signos neurológicos focales, como sería hemiparesia, por lo cual estos pacientes se les debe descartar también un accidente cerebrovascular o viceversa.
en un paciente que se piensa que tenga un accidente cerebrovascular, se debe de descartar un estado hiperosmolar. Pueden tener frote pleural o pericárdico, pueden tener cambios en el electrocardiograma por alteraciones metabólicas. Las alteraciones pleurales o pericárdicas pueden desaparecer con la hidratación o ser indicativas de una infección o un infarto pulmonar. Los valores promedio en 88 pacientes en un estudio que se realizó con estado hiperosmolar, se encontró una glucosa en promedio de 890, un sodio de 144, un potasio de 5, un bicarbonato de 17, una osmolaridad de 384 y una creatinina de 5.5. Para calcular la osmolaridad está esta fórmula, la suma del sodio más el potasio por 2 más la glucosa entre 18. El tratamiento va a consistir en una reposición óptima de líquidos, la velocidad de disminución de la glucosa y la osmolaridad no están bien establecidos. Sin embargo, lo que tendremos que hacer en estos pacientes es tratar de que esta disminución de la glucosa no sea muy rápida para evitar complicaciones. Se acepta que la corrección rápida de la osmolaridad extracelular lleva a un síndrome de desequilibrio en el sistema nervioso central. La terapia con insulina es similar a la que se utiliza en la cetoacidosis diabética, aunque pudiera necesitarse dosis menores. La terapia con potasio debe ser dada menos agresivamente, ya que los pacientes inicialmente están oligúricos por deshidratación. No suele haber necesidad de uso de bicarbonato a menos que haya una acidosis láctica. La hidratación es el elemento crucial en el manejo. La pérdida de líquidos es incuestionablemente hipotónica, pero los pacientes están a menudo en colapso circulatorio, por lo cual al principio tendríamos que usar soluciones al 0.9%, seguidos de soluciones medio normal al 0.45 para cada hora en las siguientes 4 a 6 horas. Hay que tener precauciones en el adulto mayor, habrá que estar vigilando la presión arterial, habrá que medir la presión venosa central para tratar de no sobrecargarlo al paciente de líquidos. Durante el tratamiento, los niveles de sodio pueden incrementarse, en algunos casos puede corresponder a diabetes insípida nefrogénica transitoria. Se deberá manejar con soluciones media normal o glucosada al 5% con precaución en la sobrecarga de líquidos en el afán de disminuir los niveles de sodio. Cuando el tratamiento es exitoso, el paciente deberá de mantenerse con insulina y deberemos de vigilar los niveles de glucosa, acordándonos que la mayor parte de estos pacientes son diabéticos tipo 2, pudieran en un momento dado recibir antidiabéticos orales para su manejo posterior. Muchas gracias.